En el año 2003 llegó Luis Luna, ¿sí? Vivía, o más bien participaba en la pastoral juvenil de la parroquia que estaba cerca a nuestro centro cultural afroecuatoriano que tenemos los misioneros combonianos allá en la ciudad de Guayaquil. Y en ese tiempo nosotros habíamos organizado una serie de talleres y cursos para agentes de pastoral juvenil de las parroquias como un aporte nuestro desde nuestra metodología y espiritualidad misionera para fortalecer el trabajo de quienes trabajaban en el ámbito juvenil parroquial. Después del primer taller o curso de la primera etapa, ¿sí? Vino este joven a conversar conmigo porque sin duda descubrió pues muchos elementos, no solamente metodológicos y de espiritualidad, sino también en la manera de cómo mirar la misión de la iglesia. Y él sentía, después de lo que había visto, lo que había reflexionado también a partir de nuestras experiencias como misioneros y de los testimonios que fue conociendo también de ¿cómo se dice? Así de palpables, porque nos acompañaba también algunas actividades que teníamos en los barrios periféricos de esta ciudad, particularmente con los afrodescendientes. Y él comenzó a contarme que sentía que el trabajo parroquial, el modo como se hacía la pastoral en la parroquia, sentía que ya era demasiado repetitivo, era casi siempre lo mismo y no le encontraba novedad y se sentía limitado por los hábitos y costumbres pastorales que ya se habían establecido y que se habían consolidado muy fuertemente en la mentalidad de los jóvenes que participaban en la parroquia, como también en los agentes de pastoral que los acompañaban en su camino. Y entonces sentía como que sí estaba haciendo algo bueno, pero como que algo le pedía ir más allá de los muros del templo parroquial. Y fue entonces cuando yo le comencé a compartir el por qué yo me sentí llamado a ser hermano misionero y no sacerdote. Y le comencé a compartir cuál es la finalidad de nuestro ministerio como misioneros hermanos, ¿sí? Y le comencé a explicar, a detallar algunas razones por las que Daniel Comboni pensaba que era necesario que la evangelización fuera acompañada de la promoción humana, ¿no? Ahora sabemos que la promoción humana es parte esencial de lo que llamamos evangelización, pero en ese tiempo, en el tiempo de Daniel Comboni, se miraban como dos cosas distintas pero complementarias, ¿no? Y por eso él pensaba que la misión en África para liberar integralmente a este ser humano disminuido en su humanidad, ¿sí? Y también en su dignidad como hijo de Dios, entonces se necesitaba no solamente el evangelio como tal, sino se necesitaba también poner en movimiento lo más humano de estas personas para que recuperaran y se reconstruyeran también como seres humanos a plenitud y como hijos de Dios también a plenitud. Y le decía que nuestro ministerio de hermanos es la promoción humana. Y como lo dije hace un momento, se trata, nuestro ministerio tiene esta finalidad de poner en movimiento lo más humano de las personas, sobre todo los más pobres y abandonados, a quienes estamos de alguna manera enfocados o enviados por Dios, los misioneros combonianos. Y le decía que esto de la promoción humana tenía mucho que ver con
el ayudar a estos seres humanos a crear las condiciones que le permitan satisfacer sus necesidades básicas, como son la salud, la educación, el vestido, la casa, el trabajo, el descanso, en fin, estas necesidades básicas que si no se satisfacen, pues se degrada el ser humano, ¿no? Y luego ya sabemos que las sociedades se vuelven no solamente discriminatorias y violentas, sino que crean condiciones y estructuras de muerte que no permiten que todos vivan con dignidad, ¿no? Y por eso le decía que algunos pues eran médicos, otros eran arquitectos, otros eran carpinteros, soldadores, mecánicos, otros eran sociólogos, antropólogos, en fin, cada hermano era un mundo distinto, pero todos enfocados al acompañamiento de este ser humano invisibilizado, que fue disminuido en su dignidad, ¿sí? Desde estos aspectos profesionales y técnicos que podían de alguna manera ayudarles a crear estas condiciones de dignificación humana y espiritual también. Y en ese sentido fuimos conversando muchas veces, porque él llegaba como Nicodemo, me recordaba este pasaje de Nicodemo que iba en la noche y a veces a escondidas, como para no ser visto, de que iba a consultar a Jesús, ¿no? Y en ese sentido él comenzó a identificarse mucho con este ministerio de promoción humana. Este proceso duró bastante tiempo, el proceso de reflexión, de conversación, de profundización. Eran conversaciones personales muy profundas y muy largas, ¿no? Estos encuentros comenzaron en el 2003 y después de casi 5 años más o menos, se fue generando como un camino, los fuimos vislumbrando, lo fuimos como delineando, ¿sí? A partir de sus búsquedas, de sus inquietudes, que después él percibió que no solamente era él que tenía esa inquietud, sino que había varios jóvenes que estaban más o menos en esa búsqueda. Y por eso, 2 años antes de que yo regresara a México, yo regresé en el 2010, él llegó ya con un equipo de jóvenes, otros jóvenes más, fueron él y 3 jóvenes más, para comenzar a diseñar un proyecto de pastoral juvenil, le llamábamos en ese tiempo así, pero que fuera más allá de lo habitual en las parroquias, de lo habitual en lo que se llamaba pastoral juvenil en la iglesia local de ese tiempo. Y así fue como él me preguntó si este grupo o este nuevo proyecto o camino por donde quería que caminaran muchos jóvenes que tenían más o menos la misma inquietud, se pudiera enfocar a lo que los hermanos misioneros combonianos hacíamos, que era enfocarnos en la promoción humana. Y yo le decía que sí. ¿Por qué? Porque hacía falta caminos en la iglesia que ayudaran a mirar a todos los agentes de pastoral y al bautizado común, ¿sí? Que es fundamental que las personas crezcan en humanidad, ¿sí? Y no solamente desarrollen el aspecto doctrinal y espiritual, así como desligado de la vida cotidiana, desligado de las necesidades propiamente humanas. Y por eso este camino o esta ruta que trazamos juntos le pusimos por nombre ProHuma, ¿sí? Que era eso, esa promoción humana, ¿sí? Y luego le decía con él que era fundamental que este camino tuviera pues las condiciones para despertar la chispa de la solidaridad en los jóvenes universitarios y profesionales que quisieran poner sus capacidades, sus estudios, sus experiencias desde estos aspectos profesionales y también de experiencia, de trabajo social,
¿sí? Que la quisieran poner en servicio de los más pobres y abandonados en los lugares donde se encuentran, ¿no? Y de esta manera por eso se llamó ProHuma, que decíamos significa promoción humana, y el eslogan que tomaron como marco de referencia o como meta, digamos, que todo aquel que formara parte de este camino debería tener en mente, era que su acción, su existencia, su presencia ahí donde se encontraba, en una universidad, en una parroquia, en una empresa, en fin, la finalidad era encender la chispa de la solidaridad de todas aquellas personas con las que colaboraba o convivía de alguna manera más cercana, digamos. Y así fue como nació lo que ahora es ProHuma, que es un movimiento que podría enmarcarse dentro del ámbito eclesial, se podría enmarcar como un movimiento de pastoral social, ¿sí? En el ámbito sociocultural o civil sería una organización de desarrollo humano y de promoción humana, sí, que tiene como finalidad ayudar a crecer al ser humano en humanidad, en dignidad, y esto se debe traducir de una manera muy concreta en la comunión y participación en la búsqueda del bien común, ¿no? Entonces, de hecho, ahora que veo fotografías y videos que ellos publican, veo que están muy metidos en todo lo que tiene que ver la difusión de la doctrina social de la Iglesia, de los derechos humanos, de la ecología, de la dignidad humana. Y ya son muchos jóvenes y profesionales que están caminando en esta ruta, y sin duda será un camino no solamente de trabajo social y de dignificación humana, sino que es un camino también de luz que sin duda ilumina e iluminará aún más con su testimonio, con sus reflexiones y con su presencia el camino también de la evangelización de toda la Iglesia, particularmente de la Iglesia con la que caminan ahí donde se encuentran actualmente. Me parece que este ha sido un camino muy bonito que nació allá en Guayaquil y que se está extendiendo a nivel nacional, y que está siendo una manera de mostrar a Cristo, ¿sí? A la presencia de Jesús, la presencia salvadora de Jesús, ¿sí? Y una conciencia y una experiencia de que vayan sintiendo todas las personas que Dios es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros.